abusos sexuales de los 8 a los 11 años. Mi abusador era un entrenador de fútbol. Todos le querían. Era un monstruo. Era mi monstruo. Pero todos le querían. Lo pude contar 36 años después, con 44. 2 años después, con 46, lo denuncié ante la policía y también públicamente. Y yo jugaba en un equipo del pueblo. Se puso a hablar con nosotros, nos empezó a... Pues, la verdad que nos hablaba como si no fuésemos niños, ¿no? Muy cercano, muy enrollado, muy majo. Y bueno, a mí me invitó a un bocadillo de salchichas de Frankfurt, lo recuerdo perfectamente. Se hizo amigo de mi familia. Con el tiempo acabó siendo uno más en casa. La gente fuera creía que era un familiar nuestro. Y bueno, una tarde que me invitaron a una película de vídeo a su casa, en aquella época, los que somos de 50 y pico, vídeo no tenía cualquiera, él tenía vídeo, me invitaba a ver una película a su casa y me puso una película pornográfica. Y empezó a tocarme. Me obligó a que le tocase a él, y luego ya iba avanzando el tiempo, las agresiones eran pues eso, era ya como una relación, como una relación con mi mujer, pero sin penetración. Y bueno, me sucedió aquello durante 3 años en innumerables ocasiones, son incontables. Yo tengo 2 hermanos más pequeños. Cuando empezaron los abusos hacia mí, mi hermano el pequeño tendría 2 años o así. Y bueno, pues yo fui creciendo y él estaba dentro de la familia y pues me dejó a mí y cogió a mi hermano el siguiente, luego dejó a mi hermano y cogió al pequeño, ¿no? Yo le conocí, yo me cargué con la culpa de haberlo metido en casa, es lo que siempre he tenido, ¿no? La culpa, sobre todo la culpa. La culpa es lo que más me ha marcado, ¿no? Y no me callé, no dije nada. Dije, ya cuando vi que estaba con mis hermanos, para mí eso era como una losa, ¿no? El poder decir que había abusado de mí, porque me sentía responsable de lo que les había pasado a mis hermanos. Durante 36 años, durante todos esos años, le vi con más niños por el pueblo. O sea, y eso era más culpa para mí, ¿no? Y me sentía responsable realmente de que él estuviese abusando de otros niños, ¿no? Bueno, yo me eché pareja y un día me llamó mi mujer y me dijo que su padre le había llamado, que se vendía un piso en un amigo suyo y tal, que lo vendía barato. Y digo, bueno, aparte que no habíamos hablado nunca de comprar piso, pero bueno, me vi en aquella situación. El piso estaba 6 portales más adelante que el de mi agresor. No pude decir nada y acabé viviendo al lado de mi agresor, con lo cual le veía prácticamente a diario. Bueno, nos casamos, tuvimos 2 crías. Aquello fue cuando le vi la primera vez con un crío del barrio, fue sobre el 2015, principios de 2015, y le veía el mismo comportamiento que había tenido conmigo, ¿no? Como vivíamos cerca, le veía que le subía a su casa, le veía que le metía en el coche, porque uno de los sitios donde abusaba era en el coche, ¿no? Y veía el comportamiento pues eso, le hacía regalos, siempre estaba con los padres del menor, el cual tenía otro hermano bastante más pequeño, que iba a ser la próxima víctima. Y aquello me empezó a matar, ¿no? Empecé a darle vueltas. Claro, si hablo de mí, tengo que hablar también de mis hermanos. Claro, yo me podía hacer responsable de lo mío, pero claro, mis hermanos les iba a destapar a ellos, ¿no? Y se me hizo muy difícil. Y un día 5 de enero del 2016, viendo un programa de Évole en el que salía Gloria Viseras y Rodes, que fueron víctimas de abusos sexuales en la infancia, estaba mi mujer viéndolo y me dice, ven aquí. Yo nunca veía ese tipo de programas ni noticias, siempre me parecía que si me miraban a la cara me iba a delatar, ¿no? Entonces, ven aquí, vamos. Y ella estaba viendo el programa y Gloria Viseras, me acuerdo que habló súper bien de la culpa, de la responsabilidad, del miedo. Y ella le decía, ¿qué culpa vas a tener tú? ¿Qué no sé qué? Y digo, joder, ahora yo creo que me va a entender, ¿no? Y nada, me metí en la cama, la verdad que no dormí nada y me levanté desencajado
Y me empezó a decir, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo, nada, nada, ¿qué te pasa? Ella pensaba que yo qué sé, que había buscado otra pareja. Le conté lo que me pasó. Me acuerdo que me tiré, me senté en una esquina de la cocina llorando. Ella me abrazó y me dijo que estuviese tranquilo. Me dijo así, lo primero que voy a hacer es buscar ayuda psicológica para ti. Y lo segundo, debido a las leyes tan arcaicas que tenemos, si no denunciamos hoy, lo podemos denunciar dentro de 3 días. Claro, yo le conté lo de mis hermanos, le conté que mi agresor tenía muchas amistades policiales, se había rodeado durante 45 años, llevaba abusando de niños, se había rodeado muy bien se había cubierto muy bien las espaldas, y yo tenía miedo de denunciarlo en mi pueblo. Mi mujer se fue a Bilbao y lo denunció en una comisaría en Deusto. Primero me busco ayuda psicológica, que me estaban pidiendo la policía esto y que no sabía cómo hacerlo. Me dice, pues bueno, reúneles en tu casa, háblales de ti, no les preguntes, tú háblales de ti y ellos si quieren que te lo digan. Yo lo sabía a ciencia cierta, como que sabía que el niño de mi barrio estaba siendo abusado. Les reuní en mi casa, se fue mi mujer con las niñas a donde mi cuñada. Todos, ¿pero qué pasa? ¿Qué? Todos creían que estaba enfermo, que tenía un cáncer o algo, pero ¿qué? Que no, ya a la noche hablamos y tal. Compré unas cervezas y unas patatas y bueno, nos juntamos en casa y les empecé a contar lo que me había pasado. Y yo creo que no hablé ni un minuto. Se echaron a llorar, nos abrazamos, me dijeron que a ellos también, cosa que yo ya sabía. Les dije lo que me había dicho la policía. Dijeron que sí, le llamé al Ertzaina a las 10 de la noche que llevaba la investigación. Me dice, voy ahora a la comisaría, no sé qué acción. Digo, no. Hablaron con los padres del menor, los cuales no lo creían y siguieron teniendo relación con el agresor. Fueron al colegio y por ver si el niño había tenido problemas y tal. O sea, habían visto cosas raras. La verdad que la investigación bajo mi punto de vista no fue muy buena. Y bueno, archivaron las denuncias. Entonces yo con mi hermano, el pequeño, nos fuimos a los juzgados de Bilbao con nuestra declaración y la pusimos en la ventanilla, una chica que me acuerdo que se emocionó muchísimo, y para hablar con la fiscal que llevaba el caso de menores, la cual no nos quiso atender a través de la policía, por cierto. Y al final nos acabó atendiendo. Y recuerdo una palabra suya, una frase que dijo, esto es una patata caliente. Si lo haces público, que sepas que se puede querellar contra ti. Eso me dijo la fiscal. En aquel momento tenía 4 testimonios de aquel agresor. Y él seguía entrenando. El siguiente paso que dimos fue hablar con los responsables del club, del cual uno de ellos es policía. Tenemos 2 conversaciones, primero con uno que era amigo mío y luego ya tuvimos otra con los 2. Pero en la primera conversación me dijo cosas tan graves, con los niños en el vestuario, rumores ha habido siempre. Estas 2 personas montaron un club cuando se separó el deporte federado del escolar, porque antes estaban todo unido. Montaron un club de niños de 3 a 12 años con una persona que habían tenido estos rumores. Bueno, pasaba el tiempo y él seguía entrenando. Me enfrenté a él, me lo crucé un día por la calle y me enfrenté a él. Y luego me reuní, me acuerdo que salía yo de trabajar a las 10 de la noche, era junio, y ahí ellos hacían un torneo con unos americanos que venían a jugar a Basauri y tal. Y le mando un mensaje al responsable, que es el que os he dicho que es policía, y testificamos 4 víctimas prescritas y mi agresor acabó con una sentencia de 6 años. De hecho, está en la cárcel ahora.